En un mundo donde la enfermedad y lo oculto se entrelazan, se encuentra la ciudad de Yharnam, un lugar célebre por su arte médico basado en la sangre. Los peregrinos llegaban de todas partes buscando curas milagrosas, porque se decía que la sangre yarnamita podía sanar cualquier dolencia. Lo que nadie comprendía era que esa misma sangre era también la fuente de una maldición que transformaba lentamente a los hombres en bestias. El origen de esta tragedia remonta a los antiguos, seres cósmicos que existieron mucho antes de la humanidad. Los eruditos de la Academia de Byrgenwerth descubrieron sus vestigios en ruinas subterráneas llamadas mazmorras del cáliz, restos de una civilización perdida, conocida como los pitumerios. Entre sus secretos, hallaron el uso de la sangre de los antiguos como vía para alcanzar un plano superior de existencia. El director de Byrgenwerth, Maestro Willem, enseñaba que debemos mirar hacia arriba y que la verdadera evolución no estaba en la fuerza física, sino en los ojos internos, en expandir la percepción. Sin embargo, uno de sus discípulos, Lawrence, se rebeló. Creía que la sangre era la clave inmediata del ascenso y decidió usarla como cura. Esa división marcó el inicio de la tragedia. Lawrence fundó la Iglesia de la Sanación en Yharnam, tomando el conocimiento de Byrgenwerth y aplicándolo como religión. Bajo su guía, la sangre sagrada se convirtió en sacramento y la ciudad prosperó. Los clérigos distribuían transfusiones a los enfermos y recibían la devoción del pueblo. Pero lo que parecía un milagro, pronto mostró su verdadero rostro. Los ciudadanos comenzaron a mutar, convirtiéndose en bestias salvajes. Así nació la plaga de las bestias. Para combatir esta amenaza, la Iglesia creó órdenes armadas. Primero, la cura de sangre mantenía a los fieles tranquilos. Luego se levantaron los cazadores bajo la supervisión de German, un antiguo discípulo de Byrgenwerth. Los cazadores eran guerreros que portaban armas transformables y armas de fuego, entrenados para enfrentar a las bestias en las calles cuando la noche caía. Su misión no era solo proteger, sino ocultar la verdad. Cada cacería se convertía en una purga. Las plazas ardían, las bestias caían bajo cuchillas y balas, y la sangre corría por los canales de la ciudad. Willem y los pocos fieles a Byrgenwerth continuaron buscando otro camino: abrir la mente a través de los ojos internos, buscando comunicación con los antiguos. Entre ellos, surgió la historia de Ebrietas, hija del cosmos, un ser abandonado que se refugió en lo profundo de la gran catedral. Sus seguidores la adoraban como una diosa, convencidos de que a través de ella alcanzarían la ascensión. Con el tiempo, la plaga de las bestias se intensificó, y Yharnam entera se convirtió en un campo de caza. Las calles góticas resonaban con aullidos, los altares se manchaban de sangre, y los habitantes, enloquecidos por las transfusiones, degeneraban en criaturas monstruosas. En respuesta, la Iglesia creó una facción aún más radical, la Escuadra de Cazadores de la Iglesia, liderada por Ludwig, quien blandía una espada sagrada. Sus hombres eran fanáticos, dispuestos a dar la vida para ocultar los horrores que la sangre causaba, pero incluso ellos terminaron cayendo bajo la corrupción. En las sombras, la vila de los mensajes susurrantes y los pueblos aledaños revelaban la magnitud del desastre. Las aldeas que se alimentaban con la sangre yarnamita quedaban condenadas. En Hemwick, la brujería degeneraba en pactos con seres del abismo. En Cainhurst, una nobleza degenerada de vampiros se regodeaba en la sangre, despreciando a la Iglesia, hasta que los cazadores arrasaron su castillo. Cada rincón del mundo mostraba que la sangre de los antiguos no traía salvación, solo deformidad y locura. La situación empeoró con la aparición de los antiguos mayores, cuyo poder infiltraba los sueños y las mentes. El propio German, primer cazador, fue atrapado en el sueño del cazador, un reino onírico creado por la entidad conocida como la presencia lunar. Desde entonces, German quedó atado como mentor de cada nuevo cazador,
forzado a guiarlos eternamente mientras la noche de la cacería se repetía sin fin. El pueblo de Yharnam no sabía que su devoción los había condenado. La sangre que veneraban los transformaba poco a poco, y cada noche de cacería era solo un intento inútil de retrasar lo inevitable. Las bestias regresaban, los cazadores morían o se volvían monstruos, y la ciudad se hundía más en la oscuridad. En este contexto surge el cazador, un forastero que llega a Yharnam en busca de la cura milagrosa. Recibe una transfusión y despierta en la noche de la cacería. Desde ese momento, queda atrapado en el ciclo eterno. Sus pasos lo llevarán a recorrer las calles manchadas de sangre, los cementerios de piedra, las catedrales góticas y los bosques malditos, descubriendo poco a poco que la plaga no es una simple enfermedad, sino un reflejo del contacto con los antiguos. La primera parte del relato deja claro el destino de Yharnam, una ciudad devorada por su propia fe, traicionada por sus líderes y marcada por un error cometido siglos atrás en Byrgenwerth. El cazador entra en un escenario donde nada puede ser salvado, solo enfrentado. La cacería ya no es un acto de purificación, sino un eco de un mundo condenado a repetir su propia locura. El cazador, atrapado en la noche de la cacería, avanzó entre las ruinas de Yharnam, enfrentando no solo a bestias, sino también a los secretos que la Iglesia había enterrado. Cada paso lo llevaba más cerca de la verdad. La sangre sagrada no era un don divino, sino la corrupción de los antiguos infiltrada en el mundo de los hombres. Sus pasos lo condujeron al distrito de la catedral, donde descubrió que la Iglesia había dividido a sus seguidores en diferentes ramas. Los cazadores de la Iglesia mantenían el orden en las calles. Los coristas buscaban la comunión con ebrietas en las profundidades, y los escolares de Mensis intentaban contactar directamente con los grandes mediante rituales prohibidos. Cada grupo, aunque decía servir a la fe, en realidad perseguía ambiciones distintas, y todos habían caído en la locura. El cazador recorrió viejo Yharnam, donde los aldeanos que una vez recibieron la cura vivían ahora como bestias ardientes. Allí enfrentó a Yura, un cazador que se negó a exterminarlos porque los consideraba víctimas. Avanzó hacia Hemwick, donde brujas se alimentaban de ojos para alcanzar la visión que conectaba con los antiguos. En Byrgenwerth, el antiguo colegio, halló la raíz del desastre, el hallazgo de la bestia lunar, un gran ser cuya presencia corrompió a los eruditos y los llevó a invocar horrores. El enfrentamiento con Rom, la araña vacua, marcó un punto de no retorno. Al derrotarla, el velo que cubría Yharnam se rompió. El cazador comenzó a ver lo que los ojos comunes no podían: los amigdala, criaturas colosales adheridas a las paredes de las catedrales, invisibles hasta ese momento. La realidad se reveló como un tejido invadido por los grandes, y los habitantes de la ciudad quedaron expuestos a su influencia. Los escolares de Mensis, liderados por Mikolash, habían llevado a cabo un ritual para comunicarse con un gran ser, sacrificando a incontables víctimas. Sus mentes fueron destruidas, atrapadas en un sueño eterno de delirio. El cazador entró en ese reino onírico y acabó con Mikolash, descubriendo que su ambición solo había provocado más sufrimiento. En su búsqueda, el cazador conoció a los grandes directamente. Mergo, el hijo de un gran ser, estaba protegido por su nodriza, una criatura colosal. Al derrotarla, el cazador liberó al infante de su sufrimiento, alterando el delicado equilibrio entre lo humano y lo cósmico. Cada batalla lo acercaba más a la revelación final. La cacería no era una simple purga de bestias, era un sacrificio continuo alimentado por la presencia lunar que mantenía atrapados a Gehrman y a cada nuevo cazador en un ciclo eterno. El desenlace de la historia depende de la elección del cazador. Si acepta la liberación que le ofrece Gehrman en el sueño del cazador, despierta en Yharnam con la memoria borrada, como si nada hubiera ocurrido, perpetuando el ciclo. Si se niega,
debe enfrentarse a Gehrman en combate. Al vencerlo, la presencia lunar desciende para reclamarlo, pero el cazador puede ser consumido como nuevo sirviente de la entidad, manteniendo la cacería sin fin. Existe una tercera verdad más oscura. Si el cazador logra obtener suficiente percepción, consume los cordones umbilicales de los grandes y enfrenta a la presencia lunar, entonces su destino cambia. Derrotándola, se transforma en un nuevo gran ser infantil, una criatura cósmica que trasciende lo humano. En ese final, el ciclo no se rompe, solo se transforma. El cazador se convierte en la nueva esperanza o en la nueva condena de la humanidad. La historia de Bloodborne no ofrece salvación. Yharnam queda destruida por su propia fe en la sangre. Los antiguos siguen observando desde lo alto, incomprensibles e indiferentes. Los cazadores nacen y mueren en un bucle interminable, y la presencia lunar asegura que la cacería nunca termine. Lo que comenzó como la búsqueda de una cura, se revela como el contacto con fuerzas que superan toda razón, donde los hombres son poco más que insectos en un universo regido por dioses indiferentes. Así concluye la crónica de Yharnam. Una ciudad devorada por su obsesión, una iglesia corrompida por su ambición, y un cazador cuya historia termina en sacrificio, servidumbre o ascensión monstruosa. La lección de este mundo es clara. En Bloodborne no existe redención, solo una espiral de horror cósmico que consume a todo aquel que se atreve a mirar demasiado alto.